en sí tú no eres el Espíritu Santo. Tú le tienes que pedir al Espíritu Santo que Él haga la obra en tu esposo. Muchas personas toman decisiones permanentes, decisiones que van a afectar toda su vida, basado en emociones temporales. La autoestima del hombre, por alguna razón, es muy frágil, muy, muy frágil. Y ellos dicen, es que ya ni siquiera quiero intentar, porque cuando intento, mi esposa me dice que lo estoy haciendo mal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Enfoque a la Familia. Hoy tengo a dos amigos que estimo muchísimos. Ellos son pastores jóvenes. Su corazón es servir a Dios, y me refiero a Julián y a Lorena Gamba. Son pastores en Mission Orlando, una iglesia vibrante, llena de jóvenes. Cuando voy ahí es maravilloso. Dirigen un podcast dirigido hacia matrimonios sin filtro. Un diálogo fresco, hermoso, para hablar el tema de matrimonio, y lo abordan desde una perspectiva muy natural. Tienen más de 15 años de casados y son padres de 3 preciosos hijos. Bienvenidos a Enfoque a la Familia. ¿Qué tal, Lorena? Muy, muy feliz. Gracias también. Es un honor el haberte conocido, el haberte tenido en la iglesia. Y bueno, te admiramos un montón. Ay, gracias. Admiramos este ministerio. Es increíble. Usamos los recursos en la iglesia. ¿Qué tal, Julián? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. La verdad, muy bendecido de estar acá compartiendo con ustedes y con toda la familia de Enfoque. La verdad, nos sentimos como en casa. Tú eres un anfitrión increíble. Gracias. Y de verdad que resalto hoy tu humildad. Tienes una humildad que creo que llega al corazón. Ha llegado al corazón, y me recuerdas en gran parte a mi padre también, que era así muy sencillo, muy natural, muy, muy amable. Gracias por todo, y muy bendecidos por tus enseñanzas siempre. Muchas gracias. Gracias por el corazón que ustedes tienen. Hoy vamos a hablar un tema que lo escuchamos en uno de los podcasts de ustedes, que nos inspiró. ¿Qué impacto tiene orar juntos en el matrimonio? Santiago 5:16 dice, oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Ve qué poder tiene esta palabra? El hecho de que yo me vuelva vulnerable, el que diga, ora por mí, mi amor, el que me vuelva sensible al amor de mi hermano en Cristo, no solamente nos une, estrecha la relación y llena el ambiente de un ambiente de la presencia de Dios. Hoy los científicos nos están hablando que ayunar, orar y leer la Biblia tiene un impacto psíquico de salud, y no solamente eso, sino de un ambiente espiritual de paz y de tranquilidad. Este es un tema hermosísimo, pero al mismo tiempo desafiante, porque la esposa se casa con una expectativa, el sacerdote, el líder del hogar, y tiene una expectativa de que el esposo lidere la familia como el pastor lo hace en iglesia. Y se casa, y el hombre se queda callado, no ora, no tiene la iniciativa, y surge el primer encuentro que podría producir decepción. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Con qué expectativa llegaste, Lorena, al matrimonio? ¿Y cómo fueron encontrando esa unidad para encontrarse en la oración? Sí, creo que los primeros años de casados no éramos tan intencionales, como que orábamos por los alimentos, y bueno, los dos crecimos en la iglesia, crecimos, bueno, hijos de pastores los dos. Entonces lo hacíamos como que, él tiene su tiempo con Dios, yo tengo mi tiempo con Dios, y ya, bien. Pero creo que hasta que uno no como que vive tal vez una circunstancia difícil en su matrimonio, que creo que todos los matrimonios lo viven, tú dices, bueno, como que hay algo que necesitas, hay algo más. Y muchas veces uno recurre a muchas otras cosas, y lo último es la oración. Entonces, algo que me encanta es que no hagas de la oración como que tu último recurso, sino tu primera opción. Wow. Entonces, creo que
no hace mucho, la verdad, hace un par de años, como 5 años, que empezamos a adquirir el hábito de la oración. Y es una oración corta, porque como tú lo dices, de pronto, generalmente las mujeres les gusta la oración larga, ¿no? Entonces al esposo pues le da mucha pereza. Bueno, vamos a orar orando por toda la familia, haciendo guerra espiritual. Y el esposo como que, no, gracias. Pero si hacemos una oración corta, nosotros, como tú sabes, tenemos 3 niños pequeños, uno está ya preparado para salir a trabajar o a llevarlos al colegio. Entonces tiene que ser una oración súper corta antes de salir, pero ha sido tan linda y es simplemente bendecirnos entre los dos. Y algo que le escuchamos a un pastor hace poco, que lo empezamos a añadir, que hemos dicho: Señor, gracias porque tú eres el centro de nuestro hogar, te entregamos este día en tus manos, pero también algo que le añadimos es: gracias por el privilegio que me das de ser la esposa de Julián. Wow. Y eso sí cortico, y ya te entregamos este día, amén. Y creo que, como tú dices, trae mucha sanidad a nuestros corazones, y aún en momentos muy difíciles en nuestro matrimonio y todo, lo hacíamos y traía mucha sanidad. ¿Cómo vives esta dinámica como hombre? Lorena dijo como mujer nos ve con pereza. Eso estuvo así como a la yugular, ¿no? Fue directo. Fue directo, ¿no? Digo, es la interpretación, no creo que sea pereza. Muchas veces, no sé, somos así. Sí, ¿no? el hombre es diferente. Es diferente. Sí, y creo que hay 2 perspectivas también en esto, porque está la perspectiva de, como nosotros de pronto que tuvimos el privilegio de crecer en un hogar cristiano, y eso te da ciertas herramientas, es decir, Claro. que es normal el orar, pero también está el otro lado, y es una pareja que recién conoce a Dios y están empezando a dar esos pasos. Yo lo vi en el caso de mis padres, por ejemplo. Ellos no conocían de Dios. Un día, milagrosamente, mi madre conoce de Dios leyendo la Biblia, y cuando abre la palabra, ve algo que dice: wow, yo nunca había visto esto. Creciendo católica toda su vida. Y ahí conoce de Dios, tiene un encuentro sobrenatural. Dios hace un milagro grande en mí, me sana de soplo al corazón y artritis juvenil. Wow. Los médicos habían dicho que yo iba a estar en una silla de ruedas a la edad de 15 años, pero en ese día Dios hizo el milagro. Cuando fuimos al médico, el médico decía: ¿usted está segura que este es el mismo niño que usted me traía acá? Wow. Él dice: yo no creo en milagros, yo soy científico. Un señor ya de avanzada edad dijo: pero no tengo ninguna otra explicación, sino que esto es un milagro. Y eso obviamente que afianzó la fe de mi madre, y que ella creció muchísimo, muy rápido en su fe. Entonces era de ese tipo de persona, ¿no? Que iba a orar a las 5 de la mañana, se le facilitó orar, pero a mi padre le tomó un poco más, porque aunque vio el milagro, él decía: no sé si eso sea para mí. Al año tiene una experiencia sobrenatural con Dios también en la casa, y ahí él cambia totalmente. Entonces pasó de ser una persona que de pronto no tenía una relación con Dios creciente a empezar a tomar el papel de líder del hogar. En ese sentido, en la parte de la oración. Y creo que fue poco a poco, fue dando pasos. Algo que vi es que mi madre siempre lo trató con amor, con mucho respeto. Aunque él todavía no daba el paso, ella le dejó el espacio para que él poco a poco fuera creciendo. Hasta el punto donde, bueno, después es pastor también, ahora se hace pastor. Tenía un profundo deseo por servir a Dios. El Señor cambió nuestro hogar, pasó de ser un hogar en donde habían muchos problemas emocionales también, heridas, a ser un hogar totalmente sano. Y de los recuerdos más lindos que tengo es donde mi padre nos decía a nosotros: venga, nos vamos a sentar acá en la sala y vamos a tener un momento de oración. Y él oraba por nosotros. Wow. Oró y lo recuerdo, se oraba por nosotros y empezaba a decir: sé que Dios te va a usar, tú vas a predicar la palabra.
Y obviamente en ese momento era imposible, ¿no? Oraba por mi madre constantemente y los veía a ellos orar juntos. Entonces ese fue para mí un ejemplo, una guía de una persona que de pronto pasó de estar atrás a ir dando pasos hasta llegar a ese momento en donde, que claro, al principio no era tan fácil, ¿no? Nos reuníamos a orar y mi papá se cruzaba de brazos o mi mamá le decía, ven y oramos. Yo los veía a ellos dos y mi papá solo cerraba los ojos y estaba así. Pero dio tantos pasos que después él era el que lideraba la oración. Wow. Y se convirtió en un ejemplo en nuestro hogar y fue verdaderamente un líder espiritual, un sacerdote en su hogar que no comenzó así, pero lo logró. Entonces, aquí esto me lleva a que muchas veces es timidez. La mujer es de más fácil hablar, más fácil expresarse. Aún creo que la mujer tiene una sensibilidad espiritual mayor que el hombre por ese espíritu maternal. Dentro de este escenario, muchas veces hay timidez y hay una expectativa de parte de la mujer. Me ha gustado, como Lorena lo ha dicho, de bendecirte, es reconocer a mi cónyuge. Qué honor que me has dado de ser yo la esposa de o el esposo de. Vamos a suponer que el matrimonio está empezando, ella tiene expectativa que él lidere, ella se imagina al pastor de la iglesia en la casa que va a tener esa fluidez, esa unción, esas oraciones largas, esas oraciones que menciona todos los personajes bíblicos, y el hombre se encuentra tímido, callado, introvertido, nunca liderado. La escena de tu papá. ¿Qué debería ser desde la perspectiva del hombre la actitud de la mujer para que yo pueda desarrollarme y superar estos momentos? Nunca vamos a llegar al nivel de lo que imaginamos debería de ser. Y luego vamos a hablar de cómo manejar esta frustración desde la perspectiva de la mujer. ¿Qué expectativa o cómo un hombre puede crecer? ¿Y qué le diría a la mujer para que me ayude a mí a soltarme? Yo creo que lo que tú dices, el hombre de pronto se expresa de una manera diferente. Hay momentos en donde las mujeres le preguntan a uno, ¿qué estás? Tu esposa te pregunta, ¿qué estás pensando? Y tú, nada. Y es así, nada. Uno está pensando. No entienden ellas. Nada, no lo entienden. Y así mismo es como para dar ese paso, ¿no? De la oración. A veces uno dice, wow, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? De pronto tomémonos de las manos, oremos. Para uno de hombre lo ve más complicado de lo que verdaderamente es. Es más sencillo de lo que uno se imagina y a veces uno de pronto tiene que esperar hasta momentos difíciles para dar el paso, pero creo que no, cuando hay un problema de pronto de enfermedad, un problema financiero, un problema de pronto de entendimiento, ahí sí uno, ay no, oremos, ¿cierto? Lastimosamente, a veces esos son los momentos, pero creo que para la mujer es extender esa gracia y dar espacio al hombre, darle espacio y reconocer, felicitar los pequeños pasos. Si ves que por lo menos él está ahí en este momento y pueda que él no sea el que levante la voz, pueda que sea la mujer por el comienzo, los primeros pasos, celebra eso. Muy bien. Quédate ahí, no digas nada, ay, me gustaría que, porque la necesidad número uno del hombre es el respeto. El respeto. ¿Qué hace una mujer con la frustración que tiene de ver que el hombre ve partidos de fútbol, hasta juega PlayStation, pero no maduró? Juega, y en lugar de estar orando conmigo, yo aquí orando y buscando, ¿cómo debe manejar la mujer esa frustración y ayudarle al hombre a tomar su liderazgo? Yo creo que primero debemos ir a la oración, que dice que la mujer sabia edifica su casa. Wow. Entonces decirle, Señor, dame sabiduría, porque a nadie le gusta que lo estén atacando o que lo estén criticando. Entonces, y eso, ser la mujer cantaletosa como todo el tiempo, al hombre no, eso no va a producir ningún fruto. Claro. Entonces es como que primero tú vayas a la oración, porque en sí tú no eres el Espíritu Santo. Tú le tienes que pedir al Espíritu Santo que Él haga la obra en tu esposo. Nosotros no.
no somos los que transformamos al esposo. Y lo que dice mi esposo, celebra los pequeños pasos. Si da un pequeño paso que está yendo contigo a la iglesia, celébralo. Si están orando por los alimentos, celébralo. Y poco a poco tienes que ser paciente porque tú estás regando, estás sembrando semillas en él y bendícelo, no lo critiques y poco a poco esa semilla va a dar fruto. Ya después que él te diga, ok, quiero empezar a orar juntos, muchas veces la razón por la cual no lo hacen es porque lo ven muy complicado. ¿Qué voy a decir? La oración. Y a mí me gusta mucho es que dígame el cómo hacerlo, ¿no? Y una cosa muy sencilla que pueden hacer es escribir la oración, que puede ser súper sencilla. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que seas tú el centro de nuestro hogar. Gracias por el privilegio que me das de ser el esposo o la esposa de... Y te entregamos este día en tus manos. Amén. Te memorizas esa oración, escríbela y ya no tienes que estar pensando que en el versículo que voy a decir, porque a veces lo vemos es muy complicado y puede ser muy sencillo. Entonces el hecho de escribir la oración, que creo que eso nos ayudó mucho aún a nosotros, algo muy sencillo y ya tú lo ves como que, 10 segundos lo puedo hacer Sí, en y medio es del caos fácil. del día. Claro, hablemos de ese caos del día. Nos levantamos los niños, hay que bañarlos, darles desayuno, acomodarnos, prepararnos, tenemos un horario para salir. ¿Cómo tomar ese momento para orar? ¿En qué momento lo hago si siento que la rutina consume el tiempo y ya nos acostumbramos? Ahora, ¿debo detenerme en algún momento para hacerlo? ¿Cómo lo hago? Sí, creo que cada temporada es diferente. Las personas que tenemos hijos pequeños es una temporada de bastantes ocupaciones y tú simplemente incorporas esto, poner a Dios primero en tu matrimonio dentro de la rutina. Me parece muy poderoso también cuando los hijos te ven a ti haciéndolo. Creo que estás sentando un precedente, sembrando una semilla en ellos importante. En nuestro caso, por ejemplo, nos levantamos, arreglamos a los niños, hacemos todo lo que tú dices, dar desayuno, organizar. Y justo cuando ya vamos a salir de la casa, ya sea que ella los vaya a llevar o yo los voy a llevar, ahí antes de subir, nos tomamos de las manos, mirándonos a los ojos y hacemos una oración que se escucha muy similar a lo que mi esposa dijo. Gracias, Señor, por este día. Incluimos bendecimos, bendigo todo lo que hace. Incluimos también el de gracias, Señor, por darme el privilegio de ser el esposo de... Entonces, en medio de todo, porque los niños están, hoy no quiero ir al colegio. Creo que todos pasamos por eso. En medio de todo eso, tomamos un momento y hacemos esto. Y creo que eso cambia el ambiente. Tú sales de tu casa con una sonrisa. Yo salgo ahí a trabajar, pero voy con una sonrisa, voy alegre, llena el corazón y creo que trae mucha sanidad. Entonces se ve diferente de pronto parejas que ya los hijos salieron, tienen un poco más de tiempo de pronto y antes de salir toman un café y tienen ese momento de oración. Wow. Creo que se va adaptando a la temporada y al ritmo de vida. Hay otras personas, parejas que hemos podido aconsejar, ayudar y les decimos, háganlo en la noche. Si es más fácil para ustedes, está perfecto. Antes de irse a dormir, los dos toman ese momento. Y también algo que añadimos y es que nos miramos a los ojos por 10 segundos. Ahí es como permitiendo que el Espíritu Santo recuerde la razón, sane. Todo el mundo quiere ser visto. Y el que tú estés ahí orando al frente de Dios, es como que Dios está ahí, está uniéndolos, porque la Biblia lo enseña, dice cordón de 3 dobleces, no se rompe. Y es lo que hace que ese matrimonio cada vez esté mejor que el día anterior. Algo que quiero dejarle claro es que me encanta este diálogo porque estamos quitando la perspectiva religiosa de rigidez de la oración o que hay un modelo. Le cuento una historia bíblica
Jesús no quería enseñarle a sus discípulos a orar. Y los discípulos decían, ¿por qué Juan les enseña a los discípulos a orar y tú no nos enseñas a orar? Y Jesús dijo, no quiero enseñarles a orar, pero enséñanos a orar. Bueno, entonces les dijo, les voy a enseñar, pero les voy a enseñar de una manera diferente a como todos oran. La mayoría de la gente ora para ser vista. No se hace así. La mayoría de la gente ora en un formato religioso creyendo que por el formato van a ser escuchados. No se hace así. Otros oran con oraciones largas para que vean que son santos. Tampoco se hace así. Dice, tú, cerrada la puerta, habla con tu Padre en lo íntimo. Ya Dios sabe lo que tú piensas, la intención de tu pensamiento, y abre tu corazón en lo íntimo y comienza a decirle, Padre nuestro. Y imagínese qué intimidad, qué manera más bella. Por eso, la oración no tiene una regla ni una forma. Hoy hemos aprendido una nueva manera de orar, con los ojos abiertos, mirándonos el uno al otro, fijando nuestra mirada. Hemos aprendido la importancia de bendecir, de proclamar a Dios sobre el corazón de mi cónyuge y de honrarlo a partir de palabras de respeto. Esto significa que la oración yo no debo de imponerla ni debo de tener un modelo. Me encantó como Julián lo dijo. Mi papá cerraba los ojos o se quedaba en silencio. No sabía qué decir, pero ese silencio es hermoso, debe respetarse, debe de honrarse y de esta manera comenzamos nosotros a desarrollar nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad con Dios. La otra pregunta es, ¿se ora de rodillas, parado, sentado, en la cama? ¿Es mala educación orar en la cama? Por favor, se ora teniendo comunión con Dios, como usted le dé la gana orar. Usted puede orar libremente. Lloro en el avión, lloro en el auto, lloro en la cama, lloro sentado, lloro de pie. Muchas veces he ido caminando por la calle orando y un día una amiga me vio moviendo los labios y hablando solo y era un lugar abierto y ella me grita, ¡Hey, Sixto, estás hablando solo! Y sin darme cuenta, me salió de forma natural. No, estoy hablando con Dios. Y en ese momento fui consciente que venía hablando con Dios. Iba caminando nada más. Por eso me encanta este diálogo. Este diálogo que nos permite profundizar. Ahora vamos a ir a otra escena, Lorena. Llegamos a un hogar. Ella se acostumbró a orar porque él se quedaba en silencio. Entonces nos sentamos a la mesa, ella comienza a orar, vamos a orar y ora y bendice. Pero en el fondo también ella quisiera de vez en cuando que él tomara la iniciativa. ¿Cómo hace esta mujer para ceder también la iniciativa al esposo sin la expectativa de que lo haga como yo lo hago? Ajá. Yo creo que es lo que yo decía, con sabiduría. Tal vez no en el momento y no enfrente de los niños, si ya sabes que están en la mesa, sino de pronto después o en el momento apropiado, tú le preguntas como, hey, ¿te gustaría mañana a ti liderar la oración por los alimentos? Wow. Entonces como que le das, como que se prepare para mañana, piensa qué vas a decir y como que no lo coges por sorpresa porque tal vez se va a sentir incómodo. Entonces, como que probar diferentes maneras que en privado tú le preguntes al esposo y creo que él va a valorar eso, que tú le preguntes, que tú le des el lugar y él va a decir, ay, qué bueno, me tuvo en cuenta. Entonces, wow, me parece extraordinario. Eso es respeto, no exponerlo públicamente. Y lo has dicho muy bien, no en medio de una cena, aunque tengan invitados. Bueno, ahora usted ore porque usted es la cabeza de... No lo exponga de esta manera. Lo ha dicho sabiamente Lorena. Y otra cosa que mencionó Lorena, Julián, es orar en esas situaciones específicas, cuando hay conflicto, cuando hay temas que resolver, cuando hay un dolor
¿Cómo hacerlo en esos momentos? Creo que esa parte es clave y a veces son los momentos que Dios prepara para que uno aprenda el poder que hay en la oración juntos, en acuerdo, que es lo que enseña la palabra, ¿no? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Si los dos estamos de acuerdo y oramos por eso, creo que vamos a ir seguros. Hay momentos difíciles en todo matrimonio. Mucha gente, cuando uno está en la iglesia, en el contexto de iglesia, dicen, pero es que ustedes son pastores, no tienen problemas, tienen el hogar perfecto. Nosotros fuimos mejores amigos por 8 años antes de casarnos. Wow. Es decir que nos conocíamos, estábamos muy involucrados, pero en la vida del día a día pasan problemas, desacuerdos, y a veces tienen que venir esos momentos para uno decir, ok, un momento. Recuerdo hace unos años, 5 o 6 años atrás, hubo un gran desacuerdo entre los dos, grandísimo, que yo decía, pero nunca habíamos experimentado esto. Wow. Y ahí fue donde aprendimos el orar juntos, porque yo decía, no es así, y ella decía, no es así. Y cada uno estábamos en lugares diferentes, caminos diferentes, pero lo que nos unió en ese momento fue la oración, porque parábamos y decíamos, no, vamos a orar. Muchas personas toman decisiones permanentes, decisiones que van a afectar toda su vida, basado en emociones temporales. Y la verdad es que las emociones van cambiando. Las emociones son temporales. Por eso las decisiones permanentes se toman en oración. No tomes decisiones permanentes basado en emociones temporales. Por eso la oración viene como en ese momento en donde tú dices, bueno, yo pienso esto. ¿Tú piensas esto? Vamos a orar. La oración aquieta el corazón, aquieta la mente y nos da la oportunidad de escuchar qué es lo que Dios quiere hacer. Hay muchas parejas que pasan por esos momentos de diferencias y está bien, existen, van a pasar, pero es importante bajar un poco, tomar tiempo para pensar y darle espacio a que Dios tome el control. En ese momento yo recuerdo, le decía, bueno, tú piensas eso, yo pienso esto, vamos a orar. Dios nos va a guiar y Dios nos va a ayudar a tomar la decisión correcta. Y creo que así ha sido en cada momento, cada situación. Dios siempre nos ha ayudado a tomar la buena decisión. Por interrumpir, creo que también algo que le escuché al doctor Derek Prince, que es un gran maestro de la palabra, que bueno, ya está con el Señor, pero que también lo empezamos a tomar como hábito, es cuando escuchábamos que alguien estuviera pasando por un momento difícil. Esta persona se enfermó o está pasando por un momento difícil en su matrimonio, como que nos llamaban o nos enterábamos. En ese momento pausábamos, nos tomábamos de la mano y empezamos a orar por esas personas. Qué hermoso. Entonces se lo escuché a Eric Prince y wow, y ya hoy en día lo hacemos aún con nuestros hijos. Esta familia, este amiguito, vamos a orar. Estamos en el carro, estamos comiendo, estamos en cualquier lado, como tú dices, pero ahí oramos, Señor, te pedimos por esta persona que está enferma. Señor, cumple tu propósito en su vida. O bueno, cualquiera que sea la situación, pero creo que eso también nos une mucho como familia, porque no todo está cerca de nosotros. Puedes orar por otras personas. Exacto. Esto es crucial. El hecho de que nosotros nos identifiquemos con el dolor de los demás y entendamos que podemos y debemos interceder el uno por el otro. Eso es maravilloso. Nos hace amarnos más y estar más cerca de toda la comunidad. Mi nieta Eva es así. Si el otro día la mamá dice, ¿qué tal? Está enfermo. Y que Eva le dijo, oremos de una vez, mamá. Wow. Oremos de una vez. Ella está pendiente y está orando. El hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, eso es crucial. Usted debe sentir la libertad de detenerse a orar. Aún si tienen un susto en el camino, si están preocupados, deténgase un momento, vení, oremos, tómense de la mano, oren, involucren a sus hijos. Déjame llevarte, Lorena, a otra escena. La esposa vino con una gran expectativa de casarse y ella creyó
que iba a casarse con un hombre bien espiritual, no lo es, no es líder espiritual. ¿Qué le dirías a ella para, para sacarse la frustración de adentro y comenzar a admirar y amar a su esposo? Aunque él pareciera que no tiene un liderazgo espiritual, pero es un gran hombre. Sí, a mí me ayudó mucho lo que dice Romanos 12, que tenemos diferentes dones, ¿no? Y el que tiene el don de liderar, que lidere, el que tiene el don de dar, que dé, y como que de los diferentes dones dentro de la iglesia. Entonces, algo que entendimos es que no todos somos iguales, sino Claro. que hay personas, tanto hombres como mujeres, que Dios les dio el llamado de estar en lo secular también. Entonces, ahí pueden marcar la diferencia a través de lo que hacen. Entonces, es como que admira lo que, si lo que tú dices, si es un gran hombre, si es de principios, si ama al Señor, pues admira lo que tienes y díselo también. Díselo, Wow. ora por él. Y el Señor está siempre haciendo la obra en él. Como te lo escucha a ti también decir que Dios usa a la esposa para sanar también al esposo. Entonces, con tu oración, también cuando ores por él, bendícelo, dale palabras de sanidad y hónralo por la diferencia que le está marcando en su trabajo, con las personas con las que sirve, afuera, así sea que no sirva en la iglesia, pero díselo y admíralo por lo que él está haciendo afuera. Porque nosotros también le decimos a la gente de la iglesia, si tienes un trabajo por fuera, si eres un empresario, si estás marcando la diferencia ahí, ese es tu ministerio. Así Estás es. sirviendo a la comunidad. Haz lo mejor que puedes hacer Wow. a través de eso. La admiración es indispensable. Uno de los elementos que el exceso de confianza en el matrimonio da es que nos sentimos en la libertad de estar criticando al cónyuge, de estar menospreciándolo. Y abre el corazón como un hombre. ¿Qué siente un hombre cuando es criticado constantemente por su esposa? Wow, y ese trae tanto dolor, destruye la autoestima. La autoestima del hombre, por alguna razón, es muy frágil, muy, muy frágil. Y creo que cuando una mujer da esas palabras negativas, nunca recibe una... He tenido la oportunidad de aconsejar a varios hombres y ellos dicen, es que ya ni siquiera quiero intentar, porque cuando intento, mi esposa me dice que lo estoy haciendo mal. Wow. Cualquier cosa, cualquier idea que tienen, dice, mira, quiero. Entonces el hombre por eso muchas veces toma esa posición en donde dice, ven, ya mejor no digo nada, porque medio quiero opinar y me dicen que lo hice mal. Pero qué bendición es cuando hay esas palabras de admiración por cosas pequeñas. No significa que la persona es perfecta, pero creo que esas palabras de admiración construyen más y surten más fruto que las palabras negativas. La palabra negativa en el hombre va a hacer que uno tenga una reacción de apatía, de apartarse. Se cierra y para el hombre es muy fácil cerrarse y se distrae uno con otras cosas, mejor en el fútbol o cualquier otra cosa, pero esa admiración es lo que hace un cambio increíble. Lo vi y de nuevo lo repito en el caso de mis padres. Mi mamá era o es una mujer de Dios increíble, pero en ese momento era una mujer que verdaderamente fue sabia para tenerle paciencia a mi papá, que venía de un hogar súper disfuncional, muy difícil. En ellos nunca hubo una palabra de bendición, totalmente había un ambiente muy hostil. Cuando llega, mi madre con amor lo empieza a admirar. Dice, me encanta cómo tú eres, me encanta cómo compartes con nuestros hijos. Valoraba, me encanta cuando vas a la iglesia el domingo conmigo. Y eso empezó a despertar algo en mi papá que decía, wow, yo puedo hacerlo. Entraron al instituto, como al instituto bíblico, a hacer las clases y estuvieron los dos juntos. Y ella lo motivaba. A veces él por su trabajo no podía hacer la tarea. Entonces me decía a mí, ven, ayudémosle a tu papá a hacer la tarea. Y nunca lo menospreció por eso.
Mi padre no tuvo mucha educación no terminó la secundaria, pero mi madre siempre lo honró. Y él después era un gran predicador, fruto de que mi mamá siempre lo levantó. Nunca le dijo como una palabra que lo bajara, aunque las cosas no aprendiera los versículos bíblicos, porque recuerda, el pastor, si no se aprendía el versículo, el pastor lo devolvía al primer nivel de instituto bíblico, si no se los aprendía. Y mi madre siempre lo levantó, siempre. Ella era muy buena, se aprendía los versos muy fácil, le salía todo fácil, pero ella siempre lo levantó, tuvo esas palabras, y mi padre se convirtió en un pastor increíble que amaba a las personas. Declaró sobre nosotros palabras que hasta el día de hoy se cumplieron o se siguen cumpliendo. Y digo, wow, todo eso por una mujer que aprendió este principio de la oración y que también construyó al esposo con las palabras. Es que no hay nada más que decir frente a esa cereza de este diálogo. El fruto de un hombre que fue respetado, amado, admirado, no menospreciado en la casa, y fruto de una mujer que oró. Déjame decirte por qué terminé con esta pregunta. Porque así es la oración. Es conocernos hasta llegar a ser íntimos. Comienza con un reclamo como David. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué el malo progresa y yo no? Es abrir el corazón, es sacar nuestra timidez delante de Dios, es sacar nuestra emoción, es permitirle a Él que nos conozca y nos haga preguntas profundas. Y de repente yo abrir el corazón en lo íntimo. Es más que religión. Conocer a Dios es como dos enamorados que se regalan chocolate y comienzan a preguntarse si yo te gusto. Eso es la oración. Encuéntrese cara a cara con Dios. Dese esa oportunidad y comencemos como ellos comenzaron, con nuestro cónyuge, con mucho respeto, con suavidad, preguntando, generando el espacio hasta que lleguemos a ser íntimos en estas diferencias que así somos. Uno más callado, el otro habla más, pero no nos imponemos, sino como los papás de Julián, donde una dama supo sacar lo mejor del esposo que tenía al lado. Mil gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Gracias por ser como son. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Qué bendición, la verdad que somos siempre motivados e inspirados cuando te escuchamos. Muchísimas gracias, los apreciamos muchísimo y gracias por tener el corazón que tienen. Bendigo tu vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Siéntate con tu cónyuge, con tus hijos y pregúntales cómo les gustaría que oráramos. Comencemos dando el primer paso, permitiendo a los demás expresarse, cada uno como lo quiera hacer. Y sobre todo, como ha dicho Lorena, tomemos momentos para bendecir a nuestro cónyuge, para expresar el honor que tenemos de sentirnos al lado, el privilegio que tenemos de estar al lado de una gran persona. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.